La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Gloria a Dios. Damos entonces, hermanos, la bienvenida a todos ustedes. ¿Y cuántos creen que es importante conocer la historia de la iglesia? Muchísimo, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hermanos, muchas cosas que quizás a veces se nos va de largo, hermanos, cuando leemos que a veces no nos hemos interesado. Ahorita vamos a ver detalles más finos, hermanos, y que aún a mí me sorprende y sigo aprendiendo. Por ejemplo, hemos tenido unas clases, hermanos, que vimos, por ejemplo, hermanos, que en el año 325 se formó, hermanos, un credo. ¿Cuántos han leído el credo? Amén. Creo en el Dios Padre, creo en el Dios Espíritu. Muchos creen, hermanos, que es un credo de la Iglesia Católica, nada más. No, hermanos, en el año 325 se formó ese credo porque habían muchas doctrinas, demasiadas doctrinas. Entonces, para identificar cuál iglesia tenía una doctrina correcta, se formó un credo. Y los que no tuvieran ese credo de esa iglesia, hermanos, entonces era una iglesia apóstata, era una iglesia, hermanos, que no tenía la sana doctrina. ¿Se formó dónde? ¿Dónde se formó el credo ese? En Nicea. En Nicea, hermano, unos cuentan como primer credo en el libro de los Hechos, cuando solo les dijo que no coman sangre y todo eso, pero ese no fue un credo, este fue un credo formal. Hermanos, se formó para refutar todas aquellas ideas, hermanos, que no concordaban con la palabra de Dios. Por ejemplo, rondaba mucho una doctrina que Cristo, hermanos, tenía un gemelo, que el que murió en la cruz fue un gemelo. También rondó, hermanos, de que Cristo durmió en la cruz, que no murió, o sea, dando a entender que no resucitó, que no murió, que se desmayó. Otros daban a entender, hermanos, que si Cristo era Dios y fue hombre y murió, entonces no podía ser Dios. Y muchas otras ideas surgieron alrededor, hermano, y por eso se formó un credo. También estuvimos estudiando, hermanos, que en los años, la iglesia, en la Edad Media, hermanos, la iglesia estaba totalmente perdida y percudida. Hermanos, la iglesia era totalmente ignorante. Los hombres eran manos malvados, los sacerdotes, los líderes cristianos eran malvados, hermanos, hombres que lo único que les interesaba era el dinero. Vendían, hermanos, las indulgencias de la iglesia, hicieron negocio de la iglesia. Y el hermano Arquímedes dijo esa vez, la historia, ¿qué nos dijo, hermano? La historia se vuelve a repetir. Hermano, ahora, en nuestros días, la iglesia está pobre de conocimiento. Hermano, ahora la iglesia está en los mismos días, hermanos, que en los años 800, años 1000 de la iglesia, hermanos, que realmente lo único que le interesa a la iglesia, hermano, es un negocio. Miramos también, hermanos, que en el año, por ahí, los años 300, años 400, años 1500, hermanos, surgieron hombres que eran reformadores, hermanos, y que dieron su vida por reformar la iglesia, porque la iglesia estaba totalmente destruida, la doctrina estaba totalmente perdida, hermanos, y muchos hombres murieron en Suiza, hermanos, en Alemania, murieron cantidades de gente, dieron sus vidas, hermanos, para mantener una sana doctrina. Hombres se enfrentaron, hermanos, a los reyes para poder, hermanos, mostrar que estaban equivocados. Ahora entonces vamos a ver, hermanos, cómo surge entonces, hermanos, nuestras bases como cristianos. Ahora en día, hermanos, vamos a hablar de los apóstoles. Ahora en día, hermanos, está la fiebre de los apóstoles. Una fiebre, hermanos, que todo mundo quiere ser apóstol. ¿Por qué? Porque económicamente le va bien.
por eso quieren ser apóstoles. Desgraciadamente esa es la verdad, hermanos. Eso es lo que quieren ser. Mire, la iglesia nace, hermanos, 40 días después de que, muere Jesucristo. Jesús asciende al cielo. ¿Cuántos saben que Cristo, después de que murió, resucitó, caminó 40 días en la tierra? Todos sabían, ¿verdad? Gloria a Dios. Jesucristo, después de resucitado, hermanos, caminó 40 días en la tierra, hermanos. Y la iglesia, hermanos, nace en el capítulo 2, en el día pentecostal. ¿Qué quiere decir pentecostal? 50. ¿Y qué más? Se celebraba una fiesta. ¿Qué era esa fiesta? El día de las primicias. El día donde se traían, hermanos, los primeros frutos. Entonces era la fiesta de los 50, porque eso es lo que quiere decir en pentecostal, hermanos, viene de, no sé si es griego ese nombre, pero esa fiesta, hermanos, donde se traían las primicias, los primeros frutos que se recogían. ¿Cuándo nace una iglesia? En los primeros frutos. También la iglesia nació, hermano, el día que se entregaban los primeros frutos, también la iglesia nace. Cristo la sembró, hermanos, en 3 años y medio y empezó a dar frutos, hermanos, en el día Pentecostés, aproximadamente, entonces, hermanos, unos 35 años después de Cristo. Ahora, ¿por qué 35? Si dicen que la Biblia, dicen que Jesús nació 33 y medio, hermano, porque el calendario no concuerda, por eso. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando eso de los calendarios? Vamos a ir aquí en Mateo. Manacheni, me lo detiene ahí, por favor. Mire, la iglesia entonces, hermanos, comenzó 40 días después de la resurrección de Jesucristo. Jesús había prometido, hermanos, que Él edificaría su iglesia. ¿Quién la edificó entonces? Jesús. ¿La iglesia de quién es? De Cristo. Él empezó la iglesia, 16, 18 entonces, de Mateo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, hermano, por eso la iglesia católica dice que edificó la iglesia sobre la tumba de San Pedro, porque Jesús le dijo, hermanos, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, estaba hablando, si leemos bien, hermano, estaba hablando sobre la fe que Pedro tenía. ¿Y a cómo le pusieron de apodo a Pedro? Pedrita, Petra, piedra, hermanos. O sea, él era parte de la fundación de una iglesia, pero lo importante dice, tú la vas a edificar. Dijo, edificaré mi iglesia. O sea, ¿vino nuevo de quién es? De Cristo, hermanos. Aquí a mí me han dicho a veces, me dice, ¿y su iglesia? Digo yo, mi iglesia, ni que fuera un changarro que uno pone de pupuserías o taquerías, hermano. Es la iglesia de Cristo. Aquí estamos ministrando la iglesia de Cristo. Y con la venida entonces del Espíritu Santo, ¿se acuerdan que en el capítulo 14 del libro de San Juan, hermano, estaba la promesa de que Jesús, hermano, iba a mandar la promesa del Espíritu Santo, hermanos, y el Espíritu Santo, hermanos, hace este movimiento, hermanos, de comenzar la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Pero, una pausita. Hermanos, ¿qué quiere decir penta? 5. Por eso eran las fiestas del penta, del día, ¿cómo se llama? ¿Cuántos libros tiene el Pentateuco? 5 libros, por eso Pentecostés. Muchos dicen que hablar Pentecostés, hermanos, es hablar en lenguas. No, yo no sé si esta gente habla en inglés o español o qué. Hermanos, Pentecostés eran las fiestas de las primicias. Hermanos, no era de hablar en lenguas. Aquí, hermanos, sucedió un fenómeno del Espíritu Santo, hermanos, y era, hermanos, hablar en lenguas, pero eran en hablar idiomas, hermanos, porque realmente habían llegado muchas gentes. Yo le invito a los que nos escuchan a través de este audio que lean todo el capítulo 2 del libro de los Hechos para que vean más abajo donde dice que habían de toda clase de idiomas. Siga, hermano, por favor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
haciéndose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En ese momento, ¿por qué recibieron ellos el Espíritu Santo? ¿Tiene usted que recibir el Espíritu Santo así de esa manera? No, porque ellos no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia ahora, hermanos, en Efesios? Dice que usted, en el momento que usted cree, usted recibe el Espíritu Santo. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Pedro, hermanos, da un mensaje y se arrepienten como 3,000. No fueron 3,000, como 3,000. Pudo haber sido más. Ahora, el problema es, ¿sería realmente 3,000? Había un problema. Gracias, Cristian. No se contaban las mujeres. ¿Contarían a las mujeres en ese tiempo? Eran como 3,000 hombres probablemente. Entonces, en realidad, hermanos, el grupo era grandísimo. La iglesia, hermanos, tuvo un impacto grandísimo. Se imagina, hermanos, aquella iglesia, hermanos, de 3,000 hombres con sus mujeres, con sus hijos, hermanos. Esa iglesia fue grandísima, de un solo mensaje que dio Pedro. Muchos quieren predicar como Pedro, hermanos, pero imagínense, yo predico como Pedro, hermanos, y no se arrepiente ni uno. ¿Ah? Gloria, doy 3,000 mensajes, hermanos, y tal vez se arrepiente uno. Entonces, hermanos, respondieron al mensaje de Pedro, hermanos, aproximados 3,000. Mire, yo creo que atrás tal vez no me van a alcanzar a leer. ¿Alguien no sabe tal vez los nombres de los apóstoles, hermanos? Aquí se los traigo. Mire, hay nombres, hermanos, que en un capítulo, en un libro dice de un modo, y a veces en otro libro dice otro, y por eso a veces dicen, bueno, aquí como que nos hicieron trampa. No, hermanos, es que a Cristo le gustaba ponerle apodos a veces a los... ¿Cómo le puso de apodo a Pedro? Petra, hermanos. Amén, gloria a Dios. Mire, en el libro de Mateo, esto se lo voy a leer aquí rápido, los nombres. Entonces, hermanos, son 12 apóstoles, y aquí están, vamos a verlos. Lo vamos a ver aquí, hermanos, en Mateo. Véngase aquí con Mateo, hermanos. Mire, está Pedro, Andrés, Santiago, M. ¿Por qué M? Y después existe otro Santiago, M. ¿Cuántos Santiagos habían? Santiago el mayor y Santiago el menor. ¿Ok? Por eso están la M. Santiago el mayor y Santiago el menor. Entonces estaba Pedro, Andrés, Santiago el mayor, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el menor, Tadeo, Judas, hermanos, Simón y Matías. Si usted quiere leer Marcos, entonces los encontramos de esta manera. Está Pedro, Santiago el mayor, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el menor, Leví, Tadeo, Simón y Matías. Aquí lo vamos a ver, hermanos. Los discípulos apóstoles fueron hombres ordinarios, hermanos, y algo que ahora lo aprendí fue que Cristo escogió a la mayoría de apóstoles, hermanos, en una región que era totalmente olvidada, Galilea. Hermano, me tiene, no lo tengo apuntado ahí, pero me tiene Isaías 9, 1 y 2. Mire, hermano, había una tribu de Zabulón que se estableció en el lado de Galilea, a la región de Galilea, hermanos, y esa tribu fue menospreciada, y Jesús, hermanos, 11 de sus discípulos los escogió de ese lugar. Es más, el único que escogió fuera fue a Judas Iscariote. O sea que los 11 fueron, hermanos, de ese lugar. Algo muy peculiar. Y había una profecía que de ahí los iba a escoger. Y ahora me quedé como le hace el burro, hermano. Wow, y esto no lo había aprendido, dije yo. A ver, hermano, léamelo, Isaías 9, 1 y 2. Oiga, Isaías profetizando sobre esto. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz,
los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo que había llegado la luz? Hermano, tal vez todos esperaban que si escogiera, fuera a escogerlos ahí entre las tribus más, ¿cómo se llama?, populares. La tribu de Judá, tal vez de la tribu de Leví. Y recoge, hermanos, de ahí de Galilea. Cristo agarra, hermanos, muchos de ellos eran pescadores. Y ahora me puse a estudiar, hermanos. ¿Cuántos aquí han pescado alguna vez? Profesionalmente, no que agarre una mojarra, hermanos, y no puede ni agarrarla a usted y diga que usted es pescador. No. Sí, hermano, mire, ¿sabe que esos hombres eran rústicos? Estaba aprendiendo, hermanos, que los pescadores de ese tiempo eran matones, peleoneros. Pedro, hermanos, agresivos. Mire, su temperamento era un temperamento, hermanos, de los pescadores, hermanos, temperamento, hermanos, agresivo. Remar, tirar redes, desvelarse, aguantar lluvia, aguantar desvelo, aguantar hambre. Hermanos, estos no eran hombres cualquiera. ¿Cuándo iban a imaginar ellos que los iba a escoger Dios para una obra como esa? ¿Cuándo iba a pensar usted, hermanos, que Dios lo iba a escoger en algo? O sea, yo lo que quiero que vea, hermanos, que Cristo escogió a 12 hermanos apóstoles que no tenían ni idea, y que Dios lo puede escoger a usted, hermano. Tal vez usted dice, yo soy tartamudo, Dios lo puede hacer hablar. No se menosprecie usted, hermanos, porque Dios hace hablar hasta las piedras. Los 12 discípulos apóstoles fueron hombres ordinarios, no eran extraordinarios. Vamos a ver, hermanos, mire, hermanos, eran tan conflictos que tenían los apóstoles, hermanos. No eran hombres, hermanos, ¿cómo le diré? Sumisos. Mire, los 12 discípulos apóstoles fueron hombres ordinarios a quienes Dios utilizó de una manera extraordinaria. Entre los 12 habían pescadores, uno cobrador de impuestos, un revolucionario. Los evangelios registran, hermanos, las constantes caídas que tenían estos hombres, luchas y dudas de estos 12 hombres que siguieron a Jesús después de ser testigos de la resurrección y ascensión de Jesús al cielo. El Espíritu Santo tuvo que venir, hermano, para transformarlos a los discípulos. ¿Se acuerdan, hermano, cuando Cristo murió? ¿Dónde agarraron ellos? Se fueron a pescar otra vez. Ya murió, vámonos pues. Hermano, mire, y la iglesia quedó varada. ¿Dónde los fue a encontrar Cristo una vez? Pescando, miedosos. ¿Dónde estaban reunidos? Detrás de hermanos y bien cerradas las puertas, igual que nosotros, hermanos. Apóstoles poderosos, hombres de Dios, quienes trataron el mundo entero, hermanos. El mensaje de ellos es que transformó el mundo entero. Vamos a Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornaron el mundo entero también han venido acá. ¿Qué es lo que hacían estos apóstoles? Trastornaron el mundo entero. Hermano, lo trastornaron a usted. Hace 2000 años, hermanos, le dicen a la gente, ya te lavaron el cerebro. No, hermano, ese lavado de cerebro empezó, hermanos, hace 2000 años. Y qué bueno que le lavaron ese cerebro tan sucio que usted tenía. Porque si se lo lavaron, gloria a Dios, yo sí quiero que me lo laven, hermano. ¿Usted no? La gente dice, ya le lavaron el cerebro, dígale usted, y quiero que me lo laven más. Vamos a ver Hechos 4:13, por favor. ¿Cuál fue el cambio entonces de los 12 apóstoles, hermanos, discípulos? Habían estado con Jesús, ese fue el cambio. Hermanos, si usted camina con Jesús, usted cambia. Si usted no camina con Jesús, hermano, usted no cambia. Bueno, si anda con Jesús de Tijuana y con Jesús entonces a ver qué cambio va a dar. Yo digo con Jesús el de la Biblia, ¿verdad? No con Chuy. Hechos, aquí no hay ningún Chuy. 4:13, por favor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús.
Decían, este sí tuvo maestro. Hermanos, ¿qué dicen de usted? ¿Cómo sabe tanto? Bueno, el Espíritu Santo. Mira, hermano, a mí me ha tocado convivir con gente que nunca supo escribir ni firmar, pero sabían un montón de la Biblia. ¿Quién les ayudaba, hermanos, que retener todo eso, la palabra de Dios? Solo el Espíritu Santo. Dios levanta entonces, Cristo levanta, hermanos, 12 apóstoles. ¿Por qué 12? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 16? ¿Por qué 12? Bueno, hermanos, se cree que porque representación de las 12 tribus, pero ¿por qué no levantó uno de cada tribu? No sé yo, pero levantó 12. Y Dios, hermano, tiene números. Mire, los números de Dios, hermano, 12, el 3, el 7, son números, hermanos, muy, ¿cómo se dice? Muy comunes en la Biblia. ¿De dónde viene el término griego, hermanos, apostolos? ¿Está? Se deriva del verbo, hermanos, apostelo, que simplemente significa despachar o enviar. Vamos a leer Mateo y 5 y Marcos. No obstante, hermanos, el término se aplica principalmente a los discípulos que Jesús seleccionó personalmente como el cuerpo de 12 representantes nombrados. Acuérdense que ellos van a estar escritos, hermanos, en la ciudad, ¿cómo se llama? La Nueva Jerusalén. Vamos a leer estos versos. Mateo 10:5, por favor. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Fíjense que muchos dicen, yo no voy a ir con los gentiles porque Dios me mandó. No, es que no lo mandó a usted. A estos, específicamente entendamos la lengua, a estos 12 envió. ¿Cuántos eran los que Cristo le seguían, hermanos? Cantidad. Pero a esos 12 específicamente les dio una tarea. Marcos 11:3, por favor. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. ¿Se acuerdan, hermanos, de qué era amén, con el que iba a entrar? Vamos a ver, hermanos, Salmos, que ese sí me interesa, hermanos, este Salmo. Este Salmo, hermanos, es una profecía, están en los dos Salmos, hermanos, sobre ¿cómo le diré? Lo que iba a ser Judas Iscariote. Vamos a Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿De quién estaba profetizando ahí? Mira, hermano, el salmista hablando de la traición de Judas. ¿Sabe también que en los salmos está, hermanos, escrito sobre ellos se repartieron mis ropas y todo eso, hermanos, cuando repartieron su ropa? Hermanos, es que todo estaba escrito. Salmo 109, verso 8. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. ¿De quién se habla? De Judas. ¿Cuánto duró su oficio? 3 años y medio probablemente, hermanos, duró el oficio de Judas, y otro tomó su oficio. Se vuelve a mencionar, hermanos, los nombres de los apóstoles en el capítulo Hechos 1:13, que solo se mencionan los 11, pero no los vamos a leer, hermanos, porque usted ya se los puede para poder avanzar. Ahí solo se mencionan los 11, y se acuerdan que se sustituye a Judas. Se me quedó el nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el nombre del que lo reemplazó? Hermanos, pero hay un debate, no se sabe si fue ese el que realmente lo reemplazó o Pablo, porque no se sabe, hermanos, quién de ellos realmente es, porque solo hay 12 apóstoles. Algunos de los apóstoles habían sido, hermanos, discípulos de Juan el Bautista antes de llegar a serlo de Jesús. Algunos de ellos, hermanos, habían sido entonces discípulos de Juan el Bautista. ¿Sabía usted esto? Antes de ser discípulos, ya habían sido discípulos de Juan. Ajá. Ya sabían lo que era ser discípulos ellos. Véngase aquí a
Juan, capítulo 1, verso 35 al 42. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ve. Fueron y vinieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mire, entonces 2 discípulos de Juan siguen a Jesús. Se le desertaron a Juan. Pero Juan también los dejó ir. Le dijo: miren, ahí está el Cordero de Dios. Síganlo a él. Mano, 11 debieron ser galileos. Véngase aquí a Hechos 2:7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ok. Entonces, 11 de ellos, hermanos, eran galileos. El único, hermanos, que no era galileo era Judas Iscariote. Ahora, ¿Iscariote era su apellido, sí o no? No. Era su origen. Era el lugar que se llamaba Cariot, algo así. Hermanos, entonces decían Judas de... Es como nosotros, hermanos, dicen, por ejemplo, Cristian salvadoreño. Cheni guatemalteca. Todos dijeran la guatemalteca. Cheni la guatemalteca. ¿Cómo se llama? Cristian el salvadoreño. Judas Iscariote. Okay, él que era de ese lugar. Okay. Entonces, hermanos, él provenía de la clase, Iscariote se le consideraba natural de Judá. Provenía de la clase trabajadora. 4 eran pescadores. Acuérdense, hermanos, 4 eran pescadores. No todos eran pescadores. De oficio. Y no habían sido, y uno había sido recaudador de impuesto. ¿Quién fue el recaudador de impuesto? Mateo. ¿Cuál otro nombre tiene Mateo? Leví. Mano, mire, otro que recoge Jesús, hermanos, como apóstol. Hermano, esa era la gente más despreciable en aquel tiempo. Odiada. Un recaudador de impuestos, hermanos. Mire, porque esta gente, hermanos, era ladrona. Esta gente, hermanos, les cobraba más. Esta gente le decía el gobierno de Roma: a mí tráiganme 3,000, y ellos recogían 6,000. ¿Qué pasaba con los otros 3,000? Se quedaban ellos con, así como los gobiernos de nuestros países, hermano. Bien. Vaya a preguntarles si hay dinero en las arcas en los países de uno, hermano. Nada hay. Cada presidente que sale, hermano, deja embarcado el país, ¿verdad? Véngase aquí en Mateo 4, 18 al 21, por favor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y él les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pausita, hermano. Libro de Juan dice que Juan les dijo que vayan. Libro de Mateo dice que Jesús los llamó. ¿Cómo estuvo la cosa, pues? ¿Alguien está echando mentira? No, ¿verdad? Cada uno cuenta su relato, hermanos, cómo sucedió. No está diciendo Juan que no lo llamó. Después del llamado, Juan les ha de haber dicho: síganlos. La Biblia no nos dice eso. Pero ¿dónde en realidad los encontró? En el mar de Galilea. Siga, hermano, por favor. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre,
que remendaban sus redes, y los llamó. Gloria a Dios. Después sigue lo mismo, hermano, no lo vamos a leer eso. Entonces, 4 de ellos eran pescadores, hermanos. Parece que por lo menos 2 eran primos hermanos de Jesús. Si usted lee la genealogía, hermanos, parece que 2 eran, uno de ellos era Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Hermano, los líderes religiosos consideraban a estos hombres iletrados de vulgo, o sea que no tenían estudio. Una señal de que su educación era, hermanos, elemental y no la que se obtenía en las escuelas de estudio. Estos habían aprendido, hermanos, su educación en la pesca. Superiores de algunos lugares. Entre ellos, hermanos, pues Pedro, conocido, hermanos, sabemos, hermanos, que estaba casado. Para algunos que dicen que el primer papa, hermanos, no estaba casado. Pedro tenía suegra. Acuérdense que Cristo, hermanos, le sanó a la suegra. ¿Ok? Y dicen que Pedro es el primer papa. Otra mentira, hermanos, que la gente, ¿cómo se llama? Se traga. Estaba, entonces, Pedro, casado. No vamos a leer estos versos, hermanos. Parece ser que Pedro, hermanos, Santiago y Juan eran los más cercanos a Jesucristo. De los 12, habían 3, Pedro, Santiago, Juan, disfrutaron de una relación más estrecha con Jesús que el resto de los apóstoles. Solo ellos, hermanos, fueron testigos de la resurrección de la hija de Jairo y de la transfiguración con Jesús. Esto sí lo vamos a leer. Marcos 5:35 al 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la niña, y a la madre de la niña. También echó a la niña afuera, ¿va? Y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña que se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Mi hermano hubiera sido Cash Luna, él no hubiera corrido a la gente, le ha dicho: ¿cuántos quieren ver que este resucite? Denme $100. ¿Verdad? Y hasta le hubiera hecho así, ¿verdad? Para ver que, hermano, Jesús, ¿qué dijo? Fuera, todos. Dejen nomás a los padres y se quedan estos 3 apóstoles. Cristo no presentaba show, hermanos, y estos 3 hombres presenciaron algo muy maravilloso. Por ejemplo, la transfiguración. Vamos a ver aquí Mateo 17:1 y 2, por favor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se transfiguró, hermanos, no todos tuvieron esa oportunidad, privilegio de ver a Jesús transfigurado. Y fueron los apóstoles, hermanos, que más se adentraron con él en el jardín de Getsemaní. ¿Se acuerdan cuando estaba orando? Hermanos, ellos se acercaron más, aunque se quedaban dormidos, ¿verdad? Vamos a ir a Marcos 14:32 y 33. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Hermano, como que Cristo se sentía más apoyado por estos 3 discípulos, por estos 3 apóstoles. No sabemos, pero los llevó y oraron con él, hermano.
unas ganas de ronquidos que pegaban, hermanos, estaban bien dormidos, bien cansados esta gente. Hermanos, pero estos tenían un privilegio especial con Jesús. Hermanos, sufrían de todas clases de debilidades estos hombres. ¿Y sabe qué? Se va a identificar usted con ellos. Por eso, si usted cree que usted no puede ser usado por Dios, hermanos, usted, hermanos, realmente no sé qué piensa de usted. Tal vez usted dice, ay, a mí no creo que Dios me vaya a usar. Dios usó hombres, hermanos, tan malos en la letra, malos para hablar, tan, hermanos, faltos de fe, tan ambiciosos al dinero, alguno de ellos, como quién, Judas. Otros hermanos querían estar más cerca de Jesús cuando estuviera en el cielo, en el trono, o en el reinado, o en el milenio, hermanos, y dijeron, no, pues yo me quiero sentar a un lado de Jesús, cuando Él ya esté rey, pues querían que yo soy el segundo del rey. Sí, y por eso le fue duro. Le dijeron, ¿tú quieres? Bueno, también vas a tener lo que hacer, ¿verdad? Pero, mire, a pesar de que se les favoreció, a pesar de que se les favoreció mucho como apóstoles, hermanos del Hijo de Dios, tuvieron los defectos y debilidades. Aquí vamos a ver defectos que ellos tuvieron, hermanos. Debilidades comunes a los seres humanos. Pedro tenía a ser, hermanos, ¿qué? Irreflexivo, hermano, o sea que no reflexionaba antes de hablar, como aquellos hermanos que dicen las cosas así como con machete, hermano, no las acomodan antes de decir, sino que así como las piensa, las dice, y hermano, y son machete con la boca y machete con la mano también, ¿verdad? Era impetuoso, hermano, era agresivo. Véngase aquí, vamos a ver Mateo 16, 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mira, hermano, un apóstol, el líder, le era tropiezo a Jesús. O sea que a veces usted como cristiano le sirve tropiezo. Hermano, si ya se le sirvió de tropiezo a Jesús, a veces nosotros le servimos tropiezo, hermanos, a los hermanos. Yo me pregunto, ¿y a cuánto les habré servido yo de tropiezo, hermano? Si Pedro sirvió de tropiezo, ¿usted cree que tal vez usted no ha servido de tropiezo alguna vez, hermanos? No vaya a bajar Cristo y le diga de ti, quítate de mí, Satanás. Porque, hermano, cuando somos piedra de tropiezo, ¿qué le hacemos? Estamos siendo motivados por un espíritu, hermanos, que no es de Dios, sino un espíritu satánico, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? Ya me perdí. Ok, Juan 21, 7 al 8, por favor. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¿es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos. Mira, hermanos, ¿se acuerdan que uno de los defectos de ellos es, bueno, ya el Señor ya murió, andaban pescando? ¿Se ha fijado que la otra vez, no voy a ir a la iglesia? No se le vaya a aparecer Cristo por ahí, hermano. Porque a veces somos medios tercos. Mire, estaba un Tomás que era difícil de convencer. Aquí vienen muchos y dicen, como que eso no lo creo, como que no me convence. Hay cosas que no le convencen a usted. Juan 20, 24 al 25, por favor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba ¿Cómo se con llamaba, ellos. hermano? ¿Cómo se llamaba? Dídimo, Dídimo también, ajá. Aparte de Tomás, ¿se llamaba? sobrenombre. Ajá. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos,
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire ese Tomás, hermano. Hasta que yo meta los dedos. ¿Y sabe qué? El Señor lo hizo que lo hiciera. ¿Querías meter los dedos? Mete los dedos. Hermano, apóstol, falto de fe. Usted como cristiano, ¿cuántas veces le ha fallado la fe? Decía un hermano pastor, hasta las patas levanto, decía. Para decir, hermanos, cómo fallaba uno. Mire, tanto Santiago como Juan mostraban impaciencia y madurez, eran hombres impacientes. ¿Cuántos impacientes hay aquí? Mire, venga aquí a Lucas 9, 49, 54. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno de los que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Mire, ese no estaba con nosotros, Señor, y le dijimos que no. Mire, como alguien aquí diga, no, ¿sabe qué? Lo corrimos de la iglesia. Sigue, hermana. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque él, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mire, hermano, el apóstol del amor, primero le prohibió, le dijo, cállate, deja andar predicando, tú ni eres discípulo. Segundo, tuvieron un conflicto, hermanos, en un pueblo. Le dije, Señor, danos permiso de mandarle fuego a esta gente. Qué amorosos, ¿no? Los apóstoles de Jesús, hermano, eran hombres comunes igual que usted, hermanos, estaban en un proceso de formación. Y usted, hermanos, a veces en ese proceso de formación, hermanos, comete muchos errores. Mire, eran riñones, no de los riñones, hermanos, o sea que reñían en cuanto a las cuestiones de su futura grandeza en el reino, hermanos, terrenal, que esperaban que Jesús estableciera. Y ellos reñían entre ellos. Mateo 20, 20 al 28, por favor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Una pausita, ¿sabe qué le está diciendo? Le dice, va a ser bautizado del mismo bautizo. ¿Cuál bautizo está hablando? ¿Qué es bautizo? ¿Qué representa el bautizo? Muerte. Van a ser bautizados del mismo bautizo, les dijo. Van a morir como yo. ¿Qué más les dijo? Beber la misma copa, la misma amargura. Beber la misma copa. Hermano, pasar esa amargura que Cristo pasó. Le dijo, ¿sabes lo que estás pidiendo? La mamá. Los hijos, hermanos, no tuvieron valor de venir con Cristo y fueron con mami. Mami habla con Jesús, ¿verdad? Tú tienes, quizás la mujer tenía más, ¿cómo se llama? No sé, más confianza con Cristo. Todo. Y vino, dijo, bueno, yo voy a ir a hablar con este señor y ojalá me le dé chance a mis hijos. Siga, hermano. Y ellos le dijeron, ¿podemos? Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos que para quienes está preparado por mi Padre.
Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 Y hermanos. también querían morir igual, pero como ellos no entendieron, hermano. Mira, hermano, pausita. Ve al carácter. ¿Qué pasó con los otros? Celosos, hermano. Miren, esto se va a sentar. Hermano, les dijo, vas a ser bautizado en el mismo bautizo y vas a tomar la misma copa. Les estaba diciendo, van a morir como yo. Y hermano, y los otros bravos. Si hubieran entendido, hermano, no se hubieran enojado. Por eso, hermanos, cuando yo los veo a muchos de ustedes, hermanos, yo espero cambios. Yo espero, hermanos, que Dios transforme sus vidas, las suyas, las mías, y que, hermano, la persona que usted es no sea la misma persona de aquí a 3, 4 años. Que sea una persona sumisa a Cristo, a la palabra, al Espíritu Santo. Hermano, y va a ser una persona diferente. Siga, hermano. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira, hermano, ahí los mató a los otros 10, les dijo, ¿quieren ser grandes? Sirvan. Hermano, ¿quieren ser grande delante de Dios? El ser grande no es estar aquí en un púlpito. ¿Sabe el qué es el ser grande, hermanos? Aquel que recoge la basura, aquel que se pone a limpiar, aquel que se pone a hacer las cosas para la obra de Dios, aquel que, hermanos, que sabe de que tal vez, hermanos, hasta lo critican de lo que usted hace, hermano, pero usted le sirve a esa persona, hermano, usted es grande, porque el grande sirve. El otro espera que le sirvan, que llegue ahí. ¿Por qué les dijo eso? Porque brincaron 10. Uy, ya nos ganaron esto, la derecha y la izquierda, pues ya no le quedamos nosotros. ¿Ah? Mire el carácter de los apóstoles. Hermanos, ¿y se compusieron ellos después? No. Compusieron, hermanos, con el Espíritu Santo, fueron transformados, pero miramos a un Pedro después, hermanos, un Pedro que también batallaba. Por ejemplo, un Pedro, hermanos, después donde Pablo tuvo que ponerlo en su lugar. A veces hay alguien que nos tenga que poner en nuestro lugar. ¿Nos gustan que nos pongan en nuestro lugar? No nos gusta. Marcos, estos versos vamos a terminar, hermanos, porque ya el tiempo se nos está yendo. Ok, vámonos entonces, ¿cómo se llama? Aquí a Hechos 1:6 y a Lucas 24:21. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Seguían con la misma pregunta, hermano. Estaban tan ansiosos, hermanos, en saberlo. Lucas 24:21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Hermano Cheney, ¿cómo estaban estos discípulos, estos apóstoles? Desmoralizados, decepcionados. Y perdimos 3 años y medio caminando con este Cristo. Ya son 3 días y no resucita. No, pues nos fue mal. Les falló Cristo, según ellos. Aquí quiero que vean, hermanos, cómo empieza la iglesia. Empieza con hombres tan ordinarios como usted y yo, tan problemáticos como usted y yo, que si usted piensa que Dios no lo puede usar, hermanos, entonces yo no sé a quién quiere usted que Dios utilice. Utilizó un hombre que no tenía letras. Utilizó 4 hombres rústicos. Hermanos, estuve viendo unos videos de los pescadores. Hermanos, se les voltea ¿cómo se llama? La lancha a veces. Las lluvias les caen en medio mar. Remar. Yo estoy hablando, hermanos, cómo se pescaba antes, no ahora como salen en barcos, ¿verdad?
agarrar redes, remendar las redes, lavar las redes, recoger el pescado. Hermano, era un trabajo sumamente rústico, físicamente, hermano, exhausto. Si usted cree que tiene un trabajo, hermano, difícil, usted sea pescador. No duerma, que le caiga la lluvia, estar con los ojos abiertos, hermano, porque esas mareas, hermano, de repente lo pueden voltear a usted. Piénselo. Si usted cree que usted trabaja duro y usted dice, ay, así vengo a la iglesia, vaya a pescar y venga a la iglesia, a ver cómo le va. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermanos, en esta noche. Aleluya. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.